Marcos capítulo 16. ¿Lo tenemos? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Padre, gracias por este pasaje que nos enseña, Señor, como una historia cumplida y fehaciente, Señor, el hecho de la resurrección de nuestro amado Salvador, de tu Hijo Cristo Jesús. Hemos dado tantas veces, Señor, gracias a ti por su entrega de cruz, su muerte redentora. Y esta mañana queremos, Señor, nos proponemos, Padre, con la ayuda de tu Santo Espíritu, poder exponer la maravilla, Señor, el milagro, el portento, la seguridad. En fin, Padre, la gracia que nos alcanza a nosotros como consecuencia de su resurrección. Pedimos, Señor, tu asistencia para este propósito y rogamos que cada uno de los aquí presentes tenga oídos para oír, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ayer estaba mirando una entrevista por la televisión donde se entrevistaba a un militar asesor de la CIA que estuvo involucrado en el proceso en el cual se combatió, se atrapó vivo y luego se fusiló a Ernesto Che Guevara, el famoso Che. Y él escribió un libro recientemente, estaban entrevistándolo en cuanto a ese libro que había escrito y que ya se había traducido a varios idiomas, porque él tuvo la experiencia, la vivencia de poder, pues luego de ser capturado, pues entrevistar al Che Guevara y prácticamente llevarlo, conducirlo de mano a los que les habrían de fusilar, de matar. Originalmente se había dicho que él había muerto en combate y él tiene inclusive fotografías donde se le ve ya apresado y todas estas son cosas que están en el libro. Pero lo que llamó mi atención de toda la historia que él iba relatando y que es parte de su escrito, es el hecho de que el entrevistador le trató de cuestionar qué había él encontrado, qué había él visto en la persona del Che Guevara cuando conversó con él y cuando compartió con él, que le puede haber, por así decirlo, calificado para que se haya constituido en una especie de ícono universal. O sea, universalmente se ve al Che Guevara como un héroe, como un adalid, como una persona que murió por sus ideales, un emancipador en pos de la libertad. Y él decía, como respuesta, el que estaba siendo entrevistado, decía, todo esto es fruto de la propaganda castrista. Pero realmente Ernesto Che Guevara, decía él, fue pura y simplemente un asesino, una persona que se disfrutaba en mandar a fusilar a las personas, una persona que simplemente tuvo que ser aniquilada porque de dejarse vivo todavía hubiera sido mayor las consecuencias que tendría el día que pudiese volver a recuperar su libertad y se constituyese en un criminal aún mayor de lo que ya lo era. Bien, el énfasis no está en el hecho de si Che Guevara era de una manera o de otra manera, sino que yo quiero enfatizar el que nosotros hay cosas que las aceptamos como hechos, como axiomas. Él decía, la gente, el mundo ha aceptado ver en el Che Guevara un líder, un héroe, una persona emancipadora, una persona que dio su vida, pero realmente eso no es así, nunca fue así. ¿Entiendes? Todo lo contrario. Casi siempre aceptamos como verdades cosas que las vemos en forma axiomática y sencillamente no cuestionamos si son o no son así. A veces inclusive vamos más lejos, o sea, oímos un enunciado, lo aceptamos como un hecho, pero ni siquiera reflexionamos sobre el hecho de lo que se está anunciando o enunciando.
En el caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que es el mundo occidental, así como decimos que Jesucristo es Dios hecho hombre, así como decimos que Jesucristo murió en la cruz y que nació en Belén, así también decimos y resucitó entre los muertos. Y lo decimos de una manera completamente axiomática, o sea, sencillamente algo que nosotros aceptamos, que no necesitamos ni demandamos ningún tipo de prueba y que tampoco tiene mayor significancia. Simplemente es así, Jesucristo resucitó de los muertos. Ok, Jesucristo resucitó de los muertos. Pero la pregunta es, ¿qué implica esto? O sea, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? El hecho de que resucitara de los muertos. Porque es algo que realmente, inclusive Dios mandó a un ángel para que diese ese epitafio. No está aquí, ha resucitado. Y esto tiene implicaciones mayores. En verdad, el ángel lo que estaba era haciendo una proclama. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se constituyó para los apóstoles en un toque de batalla. Era el motivo, la razón de ser de toda su consagración, su entrega y su predicación. El tema constante de toda la predicación paulina es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La piedra de toque, el punto de inflexión, donde los incrédulos decían, hasta ahí te oiremos. ¿Verdad? Porque esto no se cree así. Que alguien resucitara de los muertos. Eso era algo que no se aceptaba. Aún de entre los judíos, entre saduceos y fariseos, habían confrontaciones simplemente basadas en el hecho de que las escrituras hablaban de la resurrección, pero no la creían. Y por un lado, en la iglesia cristiana, en sus inicios, y la iglesia de Corintios es un ejemplo de ello, a pesar de que se predicaba sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, había algunos que decían que no había resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo tiene que dedicar el capítulo 15 completo de la carta a los Corintios para decir, ¿cómo es posible que haya algunos que estén diciendo que Cristo no resucitó? Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Si solamente creemos en Cristo, un Cristo que murió, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero gracias a que Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha sido primicia de los que durmieron, nosotros también podemos tener una esperanza viva. Este anuncio que está haciendo el ángel, no podemos tomarlo de una manera axiomática, o sea, decir, sí, ok, lo aceptamos y punto. No, es una proclamación y es algo que nosotros tenemos que aceptar, que enfocarnos en función de qué implica y qué significa ello. Los demonios lo tomaron muy en serio. Los demonios entendieron que cuando Jesucristo se levantó entre los muertos y cuando el ángel dijo, no está aquí, ha resucitado, simplemente se estaba proclamando la derrota que habían tenido en la cruz del Calvario. Porque si Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario y se hubiese quedado en la tumba, si su cuerpo hubiese visto corrupción, entonces el demonio hubiera triunfado. Y cuando incitó a las multitudes a que dijeran, crucifícale, 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 podría él decir, me salí con la mía, lo logré, acabé con el Mesías, acabé con aquel que pretendía redimir a la humanidad de su pecado. O sea que esta proclama fue significativa para los apóstoles, fue significativa para los demonios. Y sin lugar a duda para los creyentes debe significar un grito, un canto de victoria. Porque eso es lo que es. La proclamación de la independencia de 1844 implica que nosotros somos ciudadanos de una nación libre, soberana. Es una proclamación, una proclama. Se proclamó la independencia en ese día. Yo me pregunto, ¿tú te has puesto a pensar cómo te afecta a ti la proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo ha afectado en tu vida esta proclamación que el ángel ha hecho? Cuando dice, buscáis a Jesús, Nazareno, no está aquí, ha resucitado, ha resucitado. Es interesante que la proclama comienza con una pregunta, ¿buscáis a Jesús Nazareno? Y hoy día más que nunca las personas, y así lo profetizaba la palabra de Dios, tendrían comezón de oír. Y en la medida que se evidencia la maldad y el crecimiento de la acción demoníaca en el mundo, en esa medida también
habría una búsqueda de refugio y con ello una búsqueda mayor de Jesucristo resucitado. Pero a mí me interesa mucho analizar estas cosas de una manera reflexiva. Y lo primero que yo observo en el texto es a quienes el ángel le dijo eso, y se lo estaba diciendo a las mujeres que estaban buscando al Señor Jesucristo con un propósito básico. El propósito por el cual las Marías, incluyendo a Salomé también, estaban buscando cómo acercarse al cadáver de nuestro Señor Jesucristo era porque querían honrarle. Ellos querían honrar al Señor Jesucristo. Era una costumbre entre los judíos sepultar a sus muertos ungiéndole con diferentes ungüentos y perfumes y aromas y esencias, ¿verdad? Vestirles y cubrirles de una determinada manera. Y ellas solamente habían sido observadoras pasivas. Mientras todos los discípulos estaban huyendo, ellas estaban ahí, sin tener ningún tipo de deliberancia, porque a las mujeres no se les daba participación. Ellas no podían hacer nada. Pero ellas observaron cuando José de Arimatea pidió el cadáver y fue y buscó una tumba. Y en esa tumba excavada en la roca puso el cadáver de su maestro. Y ellos estaban ahí mirando. Y al otro día que pasó el sábado, el día de reposo, donde no se podía hacer absolutamente nada, pues a primera hora de la mañana tempranita ellos querían honrar a su Señor. Y estaban acudiendo hacia la tumba con una preocupación en su mente. La preocupación era, bueno, vamos a la tumba, vamos con nuestras especies, vamos a hacer el ungimiento del cadáver de nuestro maestro, de nuestro redentor, pero sin embargo no sabemos cómo vamos a hacernos nosotras mujeres para mover esa piedra tan grande que cubre el frente. Hay muchas veces que cuando pensamos en buscar de Dios, cuando pensamos en buscar a Dios, al Señor Jesucristo, lo que vemos por delante solamente son los impedimentos, en consecuencia nos retraemos. Si ellas se hubiesen quedado en la simple reflexión en cuanto a la imposibilidad que tenían ellas de mover la piedra de la boca del sepulcro, pues no hubieran ido a buscar a su Señor. Pero ellas estaban buscando al Señor, estaban buscándole con el propósito de honrarle. Y qué bendición es cuando una persona busca del Señor simplemente porque quiere en gratitud honrarle por lo que Él representa para ellos. Esa es mi propia vivencia, mi propia experiencia. Cuando yo busqué del Señor Jesucristo, cuando vine a sus pies, no vine porque estuviese pasando por una época de crisis, ni tampoco porque estuviese afligido por ningún tipo de enfermedad, ni ninguno de los que amo. Fue pura y simplemente que de alguna manera yo sentía su bendición sobre mi vida y quería buscarle para agradecerle y para honrarle. Y el Señor movió una serie de piezas en el ajedrez de mi vida a fin de que yo tuviese un encuentro con Jesucristo, con el Dios viviente. Pero le busqué porque quería acercarme a Él para agradecerle, para honrarle, para adorarle. ¿Y cuántos son los de nosotros que hemos llegado a los pies de Jesucristo con la misma actitud con que estas mujeres se pusieron por delante? Ahora, siempre, si nos ubicamos si simplemente nos concentramos en los problemas que implicaría el hecho de nosotros acercarnos a Él, pues sencillamente echaríamos para atrás. Y antes de dar el primer paso diría, no, eso no puede ser. Porque mira, mis padres se van a oponer. Y si por algún motivo yo llego a decir que soy cristiano, que soy evangélico, mis amigos me van a decir de loco, fanático y tostado en adelante. Además, ¿cómo puedo yo, de alguna manera, con todo esto que he recibido de tantos años, en lo cual mis padres, mis familias han estado parados, enhiestos, ¿cómo puedo yo echarlo por tierra y decir que todo eso no era verdad, que era mentira? ¿Cuánta oposición voy a recibir? ¿Cuántas críticas? ¿Cuántas burlas? Son piedras que impiden acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Por estas mujeres estaban buscando al Señor Jesucristo en primer lugar porque ellas querían honrarle. Y en una época muy particular, porque era la época en que precisamente las multitudes habían dejado de buscar al Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben por qué ya no estaban detrás de nuestro Señor Jesucristo, las multitudes? Porque ya pensaban que no tenían nada que recibir de Él. Cuando Él era capaz de multiplicar los panes y los peces, entonces sí. Cuando creyeron que iban a recibir un beneficio inmediato, entonces sí buscaban del Señor Jesucristo. Tanta gente hay así, que busca del Señor Jesucristo, busca de Dios
pura y simplemente porque quiere que le resuelva su problema. Y el mismo Señor Jesucristo confrontó a las multitudes cuando le dije, me buscáis, dice, pero me buscáis por causa de los panes y los peces. En otras palabras, por interés, pero ya no. Ya veían a Cristo como un Cristo acabado, derrotado, muerto, sepultado. Consecuentemente ya no había multitudes en pos de Él. Si buscas al Señor Jesucristo para que te resuelva tu problema temporal, cual que sea, de la naturaleza que sea, es muy probable que no te sea posible acercarte a Él. Es muy probable que no te sea posible acercarte a Él. O sencillamente no le vas a encontrar. Porque para Él, el que hace salir su sol sobre malos y buenos, lo más importante es establecer un vínculo contigo, una relación contigo, una cercanía, pero una cercanía regular y permanente. Y no resolverte un problema temporal que para Él es una tontería, aunque para ti sea una cosa muy grande. Por lo general queremos los beneficios de la gracia de Dios, pero rechazamos su gracia y por eso no vamos a un arrepentimiento. Tampoco lo estamos buscando en esa época sus adversarios. Aquellos que tenían el empeño de matarle porque le consideraban que iba en contra de lo que ellos enseñaban y que, que Jesús tenía una doctrina, decían, ya no hay nada, ya no hay necesidad, ya, murió, muerto el perro, se acabó la rabia. Y no sabían que entonces era cuando comenzaba. Entonces era cuando la doctrina de Jesucristo comenzaría a florecer y expandirse por la tierra. La doctrina del perdón, del arrepentimiento, de la salvación por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe de ella. Tampoco lo buscaban ya sus discípulos, y sus discípulos no lo buscaban pura y simplemente porque tenían corazones incrédulos. Y el que es incrédulo no busca de Dios. Al punto tal que la semana que viene vamos a predicar sobre el pasaje en el cual el Señor termina simplemente echándole un boche a ellos por su incredulidad. Porque no obstante habían recibido la instrucción, habían recibido el testimonio vivo del Señor Jesucristo. No obstante, el anuncio de la proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue de antemano y con antelación mostrado a ellos. No obstante, ellos no habían creído. Porque simplemente era inconcebible. ¿Cómo es posible que alguien se levante de entre los muertos? ¿Cómo es posible que haya algo más allá de la tumba? La incredulidad es algo que hace que las personas no busquen al Señor Jesucristo. No busquen la dirección de Dios. Y yo no sé si tú le estás buscando o no le estás buscando. Yo podría decir que todo el que se acerca a una iglesia en alguna forma está buscando del Señor Jesucristo. Y cual que sea la motivación no es importante. Si es porque tienes problemas, amén. Si es porque tienes temores, aprensiones, anhelos, carencias tal vez que tengas, o tal vez es gratitud, porque quieres buscar la manera de honrar a Dios porque te has sentido bendecido tú y los tuyos por Él en tu vida. Bueno, está bien, fenómeno, perfecto. Es importante que le busque. No importa cuál sea el motivo, el Señor hizo una promesa y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esa promesa está vigente todavía. Y no va a haber obstáculos ni impedimentos. Si de todo corazón le buscas, le vas a encontrar. Pero ¿sabes una cosa? Si de verdad te interesa encontrarte con el Señor Jesucristo, no busques entre los muertos al que vive. No lo busques entre los muertos, porque hay lugares donde el Señor Jesucristo no está. Y muchas veces vemos a personas que terminan decepcionados, como una vez me dijo alguien que hoy día es un pastor, yo no quiero seguir equivocándome. Cuando le predicábamos de la necesidad de acogerse a la gracia de Dios, al perdón de Jesucristo. Y tal vez tú has sido decepcionada muchas veces, pero es consecuencia del hecho de que has buscado en un lugar incorrecto. Ya la tumba no era el lugar donde estas mujeres ni nadie podía encontrar al Señor Jesucristo porque Él no estaba ahí. Hay lugares donde debemos buscar y lugares donde no hacemos nada que buscar.
Es interesante que la proclama del ángel dice, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Estamos basándonos en el versículo 6. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Porque una cosa es donde le ponen y otra cosa es donde él está. Son dos cosas muy distintas. Hay quienes dicen que a Dios se le consigue en el hombre, en el interior del hombre. Algunos todavía son más caritativos y dicen a través del ejercicio de la caridad. Si tú ayudas al prójimo, ahí donde está tu prójimo, ahí está Dios. Muy bonito. Suena también tan noble. Lo que es un deber cristiano, quieren identificarlo con el encuentro con la divinidad antes de ser cristiano. Hay algunos que piensan que si cultivan el ser interior, si crecen espiritualmente, si utilizan la contemplación, tal vez a través de una de las filosofías orientales, buscando dentro de sí mismo, porque en cada uno de nosotros está Dios. Basura. No busques a Jesucristo dentro de ti, porque dentro de ti lo único que vas a encontrar es podredumbre, pecado, maldad, odio, rencores, todas las obras de la carne, aquellas cosas que precisamente te condenan delante de Dios. Eso es lo único que puede encontrar dentro del corazón del hombre. Así que hay lugares donde no se les puede encontrar porque son como aquella tumba completamente vacía. Los sepulcros están llenos de podredumbre y por eso no podía retener el sepulcro el Señor Jesucristo. Hay lugares donde no se puede buscar. Hay quienes piensan que es un asunto de gnosis, de conocimiento. Busca al Señor a través del conocimiento, de crecer de la sabiduría. Ahí están los rosacruces o los gnósticos que siempre dijeron esto. Otros piensan, no, es un asunto cultural. La fe es un asunto cultural. Otros piensan que a través de la ciencia. Y la Escritura dice de una manera muy clara que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Estoy haciendo referencia a lo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Cuando dice, porque en la sabiduría de Dios, o conforme a la sabiduría de Dios, del Dios eterno, dice, el mundo no conocería o no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y por eso fue que Dios mandó a que los creyentes fuesen salvos por medio de la predicación del Evangelio, lo cual parece una locura. De hecho, para los gentiles es un asunto de loco. Ahí están esos evangélicos diciendo que Cristo viene y que se arrepienten. Sí, cosas de locos parece, pero es la manera como Dios determinó salvar a los creyentes, a los que creen, por medio de la locura de la predicación. Pero hay quienes piensan que van a encontrarse con el Señor Jesucristo a través del desarrollo interior, de su gnosis, de su conocimiento. Otros buscan del Señor Jesucristo a través de los templos, de las iglesias. Y en caso de las iglesias es completamente absurdo. La Biblia dice que el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay no es administrado por menos de manos de hombre, como si necesitase de algo. Él es quien da vida y aliento y todas las cosas al ser humano. Pero decimos, no, hay que ir a la iglesia, porque en la iglesia es donde está Dios, en el templo. Y se han edificado grandes templos a través de la historia y están como monumentos a la incredulidad en el mundo entero. Porque Dios no puede ser confinado a un lugar. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos la casa edificada por Salomón. Pero hay quienes creen que sí, que se trata de eso. Hay otros que piensan que es un asunto de religión, como decía mi madre. Ella creía que se trataba de cambiar de religión y decía, yo no veo por qué tengo que cambiar de religión. Mami, yo no he hablado nunca de religión. Yo he hablado de salvación, yo he hablado de Jesucristo. Cristo no vino a establecer una religión ninguna, ni la católica, ni la evangélica, ni ninguna. No voy a mencionar la lista de religiones porque, oye, me necesitaría buscarlas, porque son tantas. Se cuentan en cientos o en miles las religiones que el hombre ha formado. Todas ellas con el propósito de conectar a una humanidad caída con un Dios santo. Y todas ellas han fallado en establecer ese puente. Porque la religión se trata de obras. Pero la salvación se trata de fe.
y de gracia. Y buscar al Señor Jesucristo en una religión es un absurdo. La Escritura lo advierte, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que van conforme a las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Jesucristo. Eso no es lo que el Señor quiere ni lo que ha establecido. Y las religiones no se engañan. Y buscar al Señor Jesucristo detrás de cualquier religión es exactamente lo mismo que ir a la tumba donde Él no está. No está ahí, está vacía. El ángel lo dijo. No está aquí, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Vayan, convénzase de que no está aquí. Los hombres le ponen en un lugar, le ponen en otro lugar, le ponen en otro lugar. Pero si tú quieres buscar a Dios de todo corazón, no importa cuál sea el motivo, es necesario que le busque donde realmente le está. Donde realmente se le puede encontrar. Y no en el lugar donde los hombres le han colocado. Y de eso se trata. De tener un encuentro con el Señor Jesucristo. De eso se trata. Óyeme, toda tu existencia aquí, óyeme joven, toda tu existencia aquí, tu vida, tiene un solo sentido y propósito. Que un día tú te encuentres con Jesús. Y que el día que te encuentres con Él, le abraces. Óyeme joven, que el día que tú le abraces, la gracia que va a desprender Él sobre tu vida va a ser suficiente para llevarte hasta la senectud, hasta la ancianidad, hasta la vejez. Y más allá de la vejez, hasta la eternidad. Que te encuentres con el Señor Jesucristo. El propósito de nuestra escuela dominical es que los niños se encuentren con el Señor Jesucristo. El propósito de la escuela bíblica de verano es que los niños se encuentren con el Señor Jesucristo. Porque si no encuentran al Señor Jesucristo, van a pasar por esta vida y mejor les hubiera sido no haber nacido. Para terminar perdidos por una eternidad. Ahora hay que buscarle donde está. Hay que buscarle donde se encuentra. ¿Quieres encontrarte con el Señor Jesucristo? Búscale en las Escrituras. Aquí, en este libro. Ay, que yo soy muy haragán para leer. Bueno, pues con tu haraganería vas a terminar en el infierno. Búscale en este libro. El Señor Jesucristo mismo dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo está en la Biblia, en las Escrituras. No es posible llegar a conocer a Jesús por un alumbrón en el cielo, por un sueño maravilloso, por una revelación especial. Él se ha revelado, está en su Escritura. Él nos ha legado su palabra para que de alguna manera, aunque sea tentando, nos acerquemos a Él. Porque no solamente nos ha dado el testimonio de la creación de su existencia, no solamente ha acudido al rescate nuestro naciendo en un pesebre, no solamente nos ha enseñado el camino al Padre en su propia persona. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. Sino que además de todas estas cosas, nos ha legado su palabra. Nos ha dejado su herencia por excelencia. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista. Mientras estamos en este mundo donde hay tantas tinieblas, tanta oscuridad, tantas sombras, donde el pecado ensobrece la vida de cada uno de nosotros constantemente, necesitamos tener un faro, un farol, algo con lo cual nosotros podamos ver con claridad y encontrar el rostro de nuestro Señor. Y no lo vamos a hacer en otro lugar, porque si no vamos a perder el tiempo buscando donde no hay. Pero en su palabra sí. De ahí la importancia de ir por el mundo, de ahí la importancia de llevar la verdad del Evangelio a otros. Por eso, donde se predica la palabra del Señor, ese es el lugar donde se puede encontrar a Jesucristo. Porque si queremos verle como Dios eterno,
tenemos que buscarle en su palabra. Si queremos verle como Salvador, tenemos que encontrarle en el Evangelio, en la proclamación de que por Jesucristo los pecadores podemos acceder, llegar a la vida eterna. Las buenas nuevas. Dios ha amado esta humanidad al punto tal que ha entregado a su propio Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él, como dice el texto, no se pierda, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si queremos encontrarnos con el Señor, hay que ir donde se predica el Evangelio. Si queremos encontrarnos con el Señor, tenemos que ir a su iglesia real, espiritual. Aquel lugar donde Él es entronado, donde Él reina, donde no se gobiernan las cosas según el antojo de los hombres. Donde no se predica para mover las emociones, para hacer que la gente se sienta cómodo y bien. Donde no se convierte el Evangelio, se denigra al nivel de un espectáculo, sino en un lugar donde están dos o más reunidos en el nombre del Señor, porque en ese lugar donde realmente el nombre del Señor reina, es donde Él prometió estar en medio de cada uno de nosotros. Si queremos encontrarnos con el Señor Jesucristo, hay que mirar hacia el cielo. Él está a la diestra del Padre. Él no está en esa tumba. Él fue alzado a los cielos. Él está allá en la presencia del Padre. Y desde allá está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Como Rey, como Señor, lo encontramos en la cabeza de su iglesia que lo proclama como sacerdote e intercesor. Está en el reino de los cielos. Y desde ahí, velando por todos aquellos que han sido sellados por su Santo Espíritu como herederos de la vida eterna. Hay que buscar del Señor, pero hay que buscarlo en el lugar correcto. Ahora bien, vamos a hablar de la proclama en sí. El título del mensaje de hoy es La Proclama, Víctor. ¿Cuál es la proclama? El que fue crucificado ha resucitado. El que fue crucificado ha resucitado. Óyeme, ¿qué proclama? Una proclama es algo que se anuncia de una manera pública. Se proclama públicamente a aquel que estaba sepultado, que había sido muerto en la cruz, ha resucitado. No está muerto, está vivo. ¡Qué maravilla! ¿Y saben el significado que tiene la proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, para los que toman nota, el hecho de que las profecías se cumplieron. Como siempre se cumple la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo comienza a rebatir la enseñanza herética de que no existía la resurrección de los muertos, él dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después de todos los apóstoles, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. 40 días estuvo el Señor Jesucristo luego de su resurrección, dando testimonio de esa resurrección. En una ocasión habían 500 discípulos reunidos y se le apareció entre ellos. Y cuando Pablo escribía esto, dice, muchos viven aún. En otras palabras, todavía pueden tratar de contradecirlo. Y no importa el intento que haya habido de ocultar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los propios judíos, fariseos, fueron a donde Pilato y dijeron, sabemos que este engañador dijo que resucitaría al tercer día. Vamos a poner una guardia delante de la tumba. Vamos a sellar esa tumba. De manera que no vengan a robar el cadáver y después decir que ha resucitado. Pero la resurrección es un hecho fehaciente, probado, histórico. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. La Biblia lo dijo y así fue. Y esta es de una importancia tremenda, porque así como fiel es Dios en algo que promete,
en cuanto a su Hijo Jesucristo, así también es fiel en cuanto a todo lo que promete en cuanto a los hijos de Jesucristo. ¿Qué implica esta proclama? Esta proclama implica también que Satanás ha sido vencido. El adversario de nuestras almas no es de nuestro calaje. Realmente estamos hablando de un príncipe caído, un querubín angelical, con un portento y un poder tremendo. Alguien con la capacidad de devorar como un león y de engañar. Como un falso ministro. Portentoso ese adversario. Para nosotros sí. Una vez y otra vez nos pone tropiezo y nos vamos de cabeza. Una vez y otra vez trata de influir en nuestras mentes y nuestros corazones. Y en el mundo, dice la Escritura claramente que Él reina. El que no tiene a Cristo en su corazón tiene a otro que gobierna su corazón. Y tú dirás, a mí no, a mí nunca. Bueno, estás engañado. La Biblia dice que es el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera, que vive, que actúa en aquellos que son hijos de desobediencia, los que no obedecen a Dios. Pero sin embargo, esta proclama es una proclama gloriosa. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El cual, siendo a la verdad muerto en la carne, fue vivificado en espíritu, y en ese espíritu fue y predicó a estos espíritus demoníacos, aquellos que estaban encarcelados. Los demonios tenían temor de la venida del Señor Jesucristo. Satanás sabía que su final estaba con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Cristo viniese a salvar la humanidad, Él no tenía muchas posibilidades. Y ahora Cristo le estaba proclamando la victoria, el triunfo de la cruz, como dice. En otras palabras, a los que son de Cristo, el maligno no le pone un dedo arriba, no le toca. Y todo esto porque tenemos un Cristo resucitado. Y Él estaba proclamando victoria. Estaba diciendo, mira, huestes de maldades que andan en las regiones celestes, se te acabó. A los que son míos, a los míos, no les ponga la mano. Esta proclama implica la derrota de la muerte. Toda la vida hemos estado sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Si hay algo al que los hombres le tienen miedo, a los que tienen más seguro, que es el hecho de que se van a morir. Y si aquí yo digo, levanten la mano los que tienen miedo a morirse, van a aparecer muchos hipócritas, así que no voy a pedirlo. La muerte se ha enseñoreado de nosotros. Sabemos que estamos en defecto delante de Dios y sabemos que terminaremos hecho polvo por cuanto del polvo fue tomado nuestro padre Adán y al polvo volvería. Nosotros todos como Adán estamos muertos. Lo que nos espera es la tumba. Y el hecho de que el sepulcro, la tumba y el polvo sea nuestro destino implica el hecho de que somos pecadores como lo fue Adán. Es una cosa que va en un sentido y en el otro. El pecado entró en el mundo con Adán, con el pecado vino la muerte la tenemos todos nosotros, consecuentemente todos nosotros somos pecadores como Adán. Esa es la enseñanza bíblica, la vamos a leer en Romanos en 1 o 2 semanas. Esa es la verdad. Eso es inevitable. Sin embargo, dice la Escritura, y el apóstol Pablo lo explica en el mismo capítulo 15 de Corintios, que así como la muerte entró en el mundo por un hombre que fue Adán, dice, así también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y dice literalmente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es una preciosidad esto. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo de una manera retante completamente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro,
tu garganta. No le tengo miedo, dice, a que tú abras la boca para querer tragarme, sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No importa, pícame, no importa, no le tengo miedo. Dice, porque sencillamente, el apóstol Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no es nuestro destino final. La muerte de ninguna manera va a acabar con nosotros. Al contrario, va a ser solamente un tránsito, un dormir, hasta que se produzca la resurrección. En Cristo todos seremos vivificados. El mismo Señor Jesucristo dijo, no os maravilléis de esto. Unos serán levantados para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Yo no sé tú, yo no sé si el día que tú seas levantado de la tumba va a ser para vergüenza y confusión perpetua. O si por el contrario, va a ser para que junto con tu alma estés en cuerpo y alma inmortal eternamente en la presencia del Señor. Yo no lo sé, pero tú lo puedes saber. Tú lo puedes saber porque ahí no hay ninguna duda. La proclama que dice el que fue crucificado, resucitado, implica que se cumplieron las profecías como siempre se cumple la palabra de Dios. Implica que Satanás ha sido derrotado y vencido para todos aquellos que están en Cristo. Implica que la muerte ya no es la última palabra ni el final de nosotros, sino que tenemos vida por nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir, tenemos vida después de la vida. Y no se trata de una novela, sino de una realidad. Pedro decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva, no muerte. ¿Por medio de qué? De que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y abunda más todo sobre eso. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está guardada para nosotros, los que somos guardados por el Espíritu Santo. Y solamente podemos decir, amén, gracias Señor. La muerte no es la última palabra para nosotros, es el inicio de la vida eterna. De la verdadera vida. De la verdadera vida. Pero hay algo más que implica la proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? El hecho de que en lo que estamos aquí, no estamos solos. El Señor no vino, nos enseñó algo, como todos los profetas y todos los maestros de todas las religiones. Luego murió, fue sepultado. Hay una tumba, sus seguidores van a esa tumba cada cierto tiempo a honrarle. Y como quien dice en buen dominicano, lo soltó en banda. Ese no es el caso. El Señor resucitó y fue a ocupar el lugar que tuvo desde siempre con el Padre. Él lo dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así fue. Y así es. Y por eso nosotros tenemos en Jesucristo un sumo sacerdote, un intercesor, un intermediario que puede compadecerse de nosotros, que conoce nuestras debilidades, porque fue en todo semejante a nosotros, salvo en el pecado. Y es interesante que la Escritura dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que podamos hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, el Señor no nos dejó aquí. El ángel estaba diciendo, Él se levantó de la tumba. Vayan donde Él cada vez que ustedes lo necesitan, porque Él está ahí para interceder por ustedes. No estamos solos en este peregrinar. No estamos solos. Tenemos un Dios vivo que está sentado en su trono, que nos conoce, que se hizo parte de nosotros y que tiene todo el poder para que nosotros podamos encontrar la ayuda necesaria
mientras estamos transitando por este mundo. Es posible que tú no hayas tomado en cuenta eso, pero nunca has estado sola. Si tienes a Cristo, no has estado sola nunca. Nunca has librado tus batallas solo, ni aún en los momentos de mayor tenebrosidad y peligro. Si tienes a Cristo, no has estado solo. Y nunca, 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 nunca has sido abandonado en tu pecado. Si Cristo es tu Dios, tu Rey, tu Señor, si es también tu sacerdote y tu intercesor, si has nacido con Cristo, si has revivido juntamente con Él tu espíritu, tienes en Él un portentoso ayudador. Voy a concluir. Esta proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no debe ser algo que simplemente aceptemos axiomáticamente. Y vuelvo al inicio. Sí, Cristo resucitó al tercer día. Sí, pero ¿y? No, yo lo sé, me lo enseñaron desde chiquito y yo no tengo problema, yo lo creo. Que Cristo resucitó al tercer día, yo lo creo. Sí, pero ¿y? ¿Y qué implica esto para ti? Por el hecho de que Él vive y no está muerto, ¿vives tú también con Él? ¿Tienes vida eterna? Porque si Él resucitó entre los muertos y tú sigues muerto en tus pecados y en tus delitos, si te vas a condenar para siempre, ¿de qué sirvió? Esta proclama necesariamente tiene que implicar que si Él vive, tú que eres de Él tienes que tener la capacidad de tener victoria sobre el pecado. Yo no estoy diciendo que no te puedes caer. Claro que te puedes caer, pero no puedes dejarte dominar por el pecado. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar ningún ayudador más portentoso y poderoso que aquel que está esperando que acudamos a su trono para pedirle perdón. Dice la Escritura que los creyentes tenemos en Él, si confesamos nuestros pecados, alguien que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Cristo resucitó por cuanto Él vive, es necesario que tú le busques. Somos tan propensos a buscar ayuda de los hombres. Muchas veces de las personas que no debemos buscar ayuda inclusive. Pero no acudimos a Él buscando su ayuda, buscando su intercesión, buscando su consuelo, buscando su perdón. Pero Él vive. A donde Él es que tenemos que acudir. Buscarle donde sí está. Encontrarnos con Él, postrarnos delante de Él, abrazarnos a Él. El hecho de que Jesucristo viva es un motivo suficiente para que si tú eres un cristiano, tú vivas también, pero no para ti, sino que vivas para Él. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La proclama de que Cristo vive, de que el que fue crucificado ha resucitado, debe ser suficiente para que tú y yo, que decimos que somos creyentes, estemos enfocados no en las cosas de este mundo, sino en las cosas que son de arriba, las que provienen de Dios, las que encajan dentro del plan perfecto de Dios. En otras palabras, la proclama de este ángel debe llevarnos a nosotros a reflexionar sobre si realmente tenemos la vida eterna, sobre si realmente estamos venciendo al pecado que nos asedia, sobre si realmente estamos acudiendo donde Él en cada ocasión y sobre si realmente estamos viviendo para Él, viviendo para Él, viviendo para la eternidad.
por cuanto Él ha resucitado de los muertos. Ya yo terminé. Pero se dan cuenta de cuántas cosas implica y significa el hecho de que Jesucristo resucitó. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar antes de que ustedes se me duerman. Yo quiero hacerle una invitación. A acudir donde Él en este momento. Acude a donde Jesucristo. Acude a su presencia. Búscale. Habla con Él desde lo más profundo de tu corazón. Y si todavía no tienes la seguridad de la salvación y de la vida eterna, entonces dile: Señor, por cuanto tú vives, yo quiero que a mí también me des vida. Sálvame, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Si sabes que eres un hijo o una hija de Dios y estás crucificado y has sido resucitado juntamente con Cristo, entonces analiza tu vida a ver si realmente es una vida que está centrada en lo de este mundo o en las cosas de arriba, en las que provienen de Dios. Habla con Él. Este es el momento en el cual tú puedes dedicar tu vida al Señor. Este es el momento en el cual tú puedes recibir a Jesucristo en tu corazón, una vez y para siempre, el perdón de los pecados y la vida eterna. Oh Padre, no entiendo cómo pudimos ser tan incrédulos, Señor. Aceptar como un axioma, como un enunciado, algo que realmente era una proclamación de victoria, Señor, de triunfo. Un anuncio de la esperanza y al mismo tiempo de la seguridad, Señor. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor, porque no quedó todo, Señor, en el sepulcro. Nuestra redención consumada fue también proclamada. Y por eso, Señor, es creída. Y te ruego, Señor, por los que no creen, para que tengas misericordia y los hagas creyentes, Señor. Y te ruego, Padre, en esta mañana, por los que no viven juntamente con Cristo, que todavía están muertos por causa de su pecado y su delito, para que en esta mañana tú escuches, Señor, su oración, los muevas, Señor, a un arrepentimiento genuino, se identifiquen con Cristo resucitado y decidamos, Señor, todos juntos vivir para la eternidad, Señor. Te rogamos que cumplas tus propósitos en cada uno de nosotros en particular, en el nombre del Señor Jesús. Amén.